en esta mañana, y es nuestra oración y deseo que al leer la palabra de Dios y participar de la predicación podamos cada uno de nosotros ser edificados a través de la Escritura. Quiero invitarles a buscar la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a estar leyendo los capítulo 1, versículos del 12 al 23. Capítulo 1, versículos del 12 al 23. Y también lo van a estar teniendo ahí en la pizarra. Queremos saludar también a aquellos que nos siguen por el internet. Capítulo 1 de Colosenses, versículos 12 al 23. Colosenses 1, versículo 12 al 23. Dígame cuando lo tenga, por favor. Bueno, nos dice de esta manera la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 23. Con gozo dando gracias al Padre, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y quiero que preste especial atención al verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en su exposición. Reconocemos nuestra necesidad de ella, Señor. Ayúdanos a tener en cada momento de nuestra vida presente que tú mereces la gloria, la honra, porque tú eres Dios. Tú mereces la preeminencia sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, dirígenos y prepáranos para recibir esta palabra tuya. En el nombre de Cristo oramos pidiendo perdón por nuestra falta, por nuestros pecados, y suplicándote que seas tú el que tomes el control de la predicación y seas tú quien nos hables. Humildemente te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos en el Señor, hemos titulado este mensaje, el amado Hijo de Dios. Este pasaje de la Escritura es uno de los pasajes más importantes jamás escritos. De hecho, enseña una de las verdades doctrinales más importantes de la fe cristiana. Y cuando examinamos sus palabras podemos darnos cuenta que realiza dos cosas significativas, y es que destruye las falsas enseñanzas y los falsos pensamientos y los falsos conceptos que suelen tener la gente con respecto a Cristo y con respecto a Dios. Usted sabe, la gente no está dispuesta a seguir a Cristo, no quieren relación con Cristo. Pero cuando usted habla con ellos de Dios y de Cristo, son más teólogos que nadie, saben de Dios más que nadie.
Y lo vemos a diario en falsas filosofías y falsas enseñanzas que estamos escuchando. No, es que Dios es, y Dios es esto, y Dios es aquello, y Dios es amor, y toda una serie de conceptos no bíblicos sobre la persona de Dios que están llevando nuestro mundo, nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra vida a la ruina espiritual. Y no me sorprende, y no debe de sorprendernos, porque a medida que se acerca la venida de Cristo, la Biblia habla de que se acerca un tiempo de apostasía, un tiempo en el cual el nombre de Cristo es blasfemado, un tiempo en el cual van a ir en aumento las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos maestros, y que la gente se amontonarán para oír, pero no oír la verdad de Dios, sino las doctrinas de demonios. Y eso no nos sorprende, porque el diablo le ofrece la religión a la gente para que la gente viva en la religión, pensando que andan en una verdad cuando en realidad andan en la mentira y en el error. Y de ahí la importancia que nosotros, a la hora de definir cada enseñanza bíblica, cada enseñanza cristiana, acudamos a la autoridad que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios. Y si vamos a hablar de Dios, y si vamos a hablar de Jesucristo, nuestra pregunta no es ¿qué piensas tú, aquel o el otro de Jesucristo? La pregunta correcta no es ¿qué dice este teólogo, aquel y el otro? Porque ningún ser humano tiene mayor autoridad que la que tiene la palabra de Dios. Los hombres pueden decir lo que les dé la gana, que la única autoridad para definir conceptos con respecto a Dios, con respecto a Jesucristo, es lo que Dios dio como revelación suya, que es la palabra de Dios. Esta enseñanza que vamos a estar viendo y este tema que aborda el apóstol Pablo revela exactamente quiénes son Dios y Jesucristo. Este era el propósito del apóstol. Amados hermanos, la falsa enseñanza se había filtrado en la iglesia de los colosenses, de la misma manera que se están filtrando en muchas iglesias hoy en día, y nosotros tenemos que estar alerta porque también somos vulnerables. Puede filtrarse aún entre nosotros. Esta falsa enseñanza se llamaba gnosticismo en aquella época. Y alguno podrá decir, bueno, eso fue una corriente doctrinal y teológica de aquellos tiempos. Déjeme decirle, no fue de aquellos tiempos. O sea, sí fue de aquellos tiempos, pero también es de estos tiempos. Está presente en estos tiempos. Y ahorita cuando hablemos un poco de ello, usted los va a poder identificar y usted mismo va a decir, oye, eso lo he visto, lo he escuchado y es cierto. Amados hermanos, el gnosticismo era uno de los motivos principales por los cuales el pastor de la iglesia de los colosenses, que era Epafras, había visitado al apóstol Pablo para obtener de él dirección, para obtener de él enseñanza, a fin de poder guiar a la iglesia en el camino correcto. Lo lamentable es que la enseñanza de los gnósticos habían continuado plagiando a la iglesia a lo largo de los siglos y ha llegado también hasta nuestros días. En una u otra forma siempre se utiliza enseñanzas similares a las de los gnósticos en nuestros tiempos. De hecho, estamos siendo bombardeados y estamos escuchando continuamente enseñanzas similares a los gnósticos. Y debido a esto, la enseñanza del gnosticismo y su contraparte moderna serán tratadas en las cosas que queremos ver sobre Dios y Jesucristo en esta mañana. La cuestión a recordar es esta. A lo largo de este pasaje, Pablo está contestando, está respondiendo a la falsa enseñanza. Y no hay mejor forma de contraatacar la falsa enseñanza que presentando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. Aquella que Dios reveló de sí mismo. Porque esto es lo interesante. Si Dios no se hubiera revelado a nosotros a través de su palabra,
ni usted ni yo hubiéramos podido conocer jamás a Dios. Dios es el que revela y Él mismo es el objeto de lo revelado. Conocemos a Dios por revelación divina y conocemos a Dios por la mayor de las revelaciones, que es Jesucristo. Dice la Biblia: nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien Él lo quiere dar a conocer. Y dice también la Escritura que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Entonces debemos preguntarnos cuál es el concepto que da Cristo, que da la Biblia, porque Cristo al final es la palabra encarnada sobre Dios y sobre sí mismo. Al estudiar este pasaje, específicamente el versículo 15, podemos encontrar dos verdades. La primera, que Jesucristo es la imagen del Dios que invisible. Y la segunda, que Jesucristo está por encima de todas las cosas. Eso lo encontramos claramente ahí en el versículo número 15, cuando nos dice claramente la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y después vamos a hablar de esta palabra primogénito, porque no es lo que pensamos que es y no tiene el significado que a simple vista algunos puede llegar a tener de esta palabra, sin tomar en cuenta el contexto, y de ahí llevar a una antigua herejía que se llamaba arrianismo, que es decir, que Cristo no es el eterno Hijo de Dios, sino que es la primera creación de Dios y niega por tanto la divinidad. No, la palabra primogénito ahí significa primacía, no necesariamente el primero de la creación, no, es primacía, es superior a la creación, está por encima de la creación, Él es antes que la creación, por tanto merece el honor, la gloria, etcétera, etcétera. Bien, entonces, lo primero que vemos, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y esto es interesante porque Dios en el Antiguo Testamento había dicho: no te harás imágenes de nada de lo que hay ¿dónde? En el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar. Y sin embargo ahora, por revelación e inspiración del Espíritu Santo, Pablo está diciendo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, si Jesucristo es la imagen del Dios invisible, eso significa que ver a Cristo es ver a ¿quién? Es ver a Dios. ¿Y por qué? Porque es que Cristo es Dios hecho hombre. Y esto es una evidencia de que Jesucristo es Dios. Y esto es una verdad cardinal de la fe cristiana. Algunos han negado que Cristo es Dios. Si usted va al Evangelio de Juan, hay un momento en el cual Jesús está enseñando, está predicando, y uno de sus discípulos le dice: maestro, fue Felipe, muéstranos al Padre, déjanos verlo, y es suficiente. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces. Y hace la siguiente pregunta: ¿cómo dices tú, muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Uno somos. Y ahora vemos que dice Colosenses con toda claridad que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Cristo. ¿Quieres tener a Dios? Ten a Cristo, porque son la misma persona. Y cuando usted sigue leyendo el libro de Colosenses, puede encontrar una serie de características de Cristo que son propias solamente del Padre. Dice el 17, Él es antes de todas las cosas, quiere decir que es creador, es eterno. Habíamos visto que todas las cosas por Él fueron creadas en Colosenses 1. Y cuando contrasta esto con Génesis 1:1, en el principio creó Dios, queda claro esto: ¿quién creó? ¿Dios o el Padre? Bueno, la misma persona, porque los dos son la misma persona. Y cuando vamos más adelante en Colosenses, vamos a encontrar que dice que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Por qué? Porque Cristo es plenamente Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Significa que Jesucristo era la propia representación de Dios en todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Por qué en todos los aspectos? Porque Cristo tiene los mismos atributos de Dios.
es eterno, es omnipresente, es todopoderoso, tiene poder para salvar, poder para perdonar pecados, poder creador. Y eso no lo hace distinto a Dios, sino igual a Dios. Es igual en esencia y ser, independientemente de que es diferente en las cosas que realizan. Amados hermanos, la palabra imagen significa una marca o una imagen quemada o estampada en algo. Es como el hierro que se le pone, la marca que se le pone a las reses. ¿No han visto que usted compra una red? Los que se dedican a la ganadería tienen su propia marca para identificar su ganado. Lo ponían ahí al fuego, cogían a la pobre vaca y le ponían su marca. Le ponían su marca. Cristo es esa marca de Dios. Dice que los creyentes tendremos el nombre de Dios escrito. Y la gente del diablo, ¿qué le van a marcar? 666. Habla de marcas. De hecho, también esta palabra es de donde viene la palabra ídolo. Y es interesante, Él es la imagen de Dios. Significa marca, significa una reproducción precisa en todos los aspectos. Significa que Jesucristo fue la manifestación perfecta o revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1.14 dice que Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dios es invisible o no se le ve, pero Jesucristo revela a Dios al mundo, revela a Dios como la imagen exacta, como la perfecta representación de Dios. Y si Jesucristo revela a Dios y yo quiero conocer a Dios, yo tengo que conocer entonces ¿a quién? A Jesucristo. Si Jesucristo revela a Dios y yo quiero que la gente conozca a Dios, yo tengo que hablarle a la gente ¿de quién? De Jesucristo. Por eso es que nosotros creemos que la fe es cristocéntrica. Por eso Cristo es una pieza clave en la fe cristiana. Por eso le alabamos, le adoramos, le exaltamos, porque Él es Dios. Porque es la imagen de Dios. De hecho, si Él no fuera Dios, nosotros cuando lo alabamos estuviéramos cometiendo pecado. Porque estuviéramos cayendo en idolatría, porque Dios reveló en su palabra que deberíamos adorar solamente ¿a quién? A Dios. ¿Recuerda usted cuando Satanás le pide a Jesucristo, te doy todas las naciones del mundo si tú me adoras? ¿Cuál es la respuesta de Él en Mateo 4:4? Vete, Satanás, porque escrito está, solamente al Señor tu Dios adorará. Entonces alguien como Jesús, que tiene bien claro que la adoración solo le pertenece a Dios, ¿por qué después admite que la gente lo adore? Porque se le estaba levantando como un nuevo Dios, o como un Dios distinto, o como un ídolo. No, porque está revelando que Él es Dios en toda su plenitud. No es que es mitad Dios, cuidado. Esto es una antigua herejía llamado esto es una antigua herejía. No es que Jesucristo es 50% hombre y 50% Dios. No. Jesucristo es plenamente Dios, 100% Dios. Y es 100% hombre a la misma vez. El impacto de esta verdad sobre Jesucristo, hermanos, tiene repercusiones explosivas para el hombre. Destruye toda falsa enseñanza sobre Dios y Cristo y revela a Dios al hombre. Y le muestra al hombre quién es Dios. Le muestra al hombre cómo es Dios, trazando el camino correcto para una verdadera relación con el Dios verdadero y una verdadera adoración al Dios verdadero, valga la redundancia. De hecho, no hay verdadera adoración, no hay verdadera fe si se tiene conceptos equivocados de Dios y de Cristo. La falsa enseñanza se había filtrado en la iglesia, falsa enseñanza que atacaba a la persona de Jesucristo.
Y es una de las características de las sectas, es una de las características de los falsos maestros. Tener una enseñanza distorsionada de la persona de Cristo. Ya sea de su divinidad o de su humanidad. Les voy a poner un ejemplo. Hay quienes en el pasado, y hoy lo siguen enseñando, decían que Cristo era plenamente hombre, pero no era Dios. Otros decían que era plenamente Dios, pero no podía ser plenamente hombre. ¿Por qué? Porque había el concepto de que la carne en sí es mala. Por tanto, un Dios santo no puede tomar forma corporal, sino que tiene que ser espiritual. No pudo haber venido materialmente, y ahí negaban la humanidad. Otros tenían, el modalismo enseña que en el bautismo Cristo fue adoptado como hijo de Dios y llegó a ser Dios ahí, pero dejó de ser hombre. Y toda una serie de inventos y de cosas basados en los conceptos filosóficos de los hombres y de la época. Pero a nosotros no nos puede importar los conceptos filosóficos de la cabeza de un pato, nos tiene que importar lo que dice la palabra de Dios sobre Jesucristo. Mire, el gnosticismo decía, y escuche porque ahora me va a dar la razón y se va a dar cuenta que estamos llenos de gente gnóstica a nuestro alrededor. El gnosticismo decía que había muchos intermediarios, muchos mediadores, muchas emanaciones entre Dios y el hombre que permitía acercarnos a la plenitud de la vida sin necesidad de Jesucristo. Que Jesucristo es un camino más, pero que existen otros caminos, existen otros mediadores. ¿Ha escuchado esto usted en estos tiempos, sí o no? Claro que sí. De hecho, no faltan los herejes en los círculos cristianos que te dicen, creemos en el mismo Dios. Al final, Dios tiene distintas manifestaciones y nombres. En el cristianismo es Jesús, en el judaísmo es Jehová, en el budismo es Buda, para los musulmanes es Alá, pero es el mismo Dios. Cuento, no es el mismo Dios. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y ha tenido un pueblo escogido por Él, fundado por Él, y un solo mediador establecido para los hombres, el cual es Jesucristo. No existen otros medios para llegar a Dios, solamente Jesucristo. Buda es un Dios falso. Alá es un Dios falso. Mahoma es un falso profeta. Y toda persona que se levante en el mundo entero prometiéndote llevarte a la gloria por medio de ellos, de su religión, cuidado, es un falso Dios, es un falso camino, porque hay un solo camino, una sola verdad y una sola forma de llegar al Padre, a Dios, y esa persona es Jesucristo. Y no te puede importar y no me puede importar a mí que me digan fundamentalista, ni extremista, ni exclusivista. Me vale lo que digan y piensen. Esa es la verdad revelada por Dios y es la que tenemos que anunciar a voz de trompeta. Porque vivimos en un mundo marcado por tanta falsa enseñanza, porque le hemos cogido miedo al mundo de decir las verdades de Dios. Tenemos miedo tomando en cuenta libertad religiosa. Yo defiendo la libertad religiosa. Sí, la defiendo. Usted no puede imponer la fe a nadie, pero nadie me puede imponer una fe distinta a la que yo creo, a mí tampoco. Y si yo considero que Dios me ha revelado que el único camino es Cristo, no me puede dar miedo hablar de Cristo y solo de Cristo. Y no me puede dar miedo decir, el Islam no salva, Buda no salva, la nueva era no salva, el espiritismo no salva, la santería no salva, las logias no salvan. El hombre no salva, la iglesia no salva, los testigos de Jehová no salvan, ni los pentecostales, ni los bautistas, nadie salva. El único que salva es Dios y lo hace por el único medio que ha establecido, el cual es Jesucristo. Punto. Y que diga lo que le dé la gana, quien quiera. Y si no te gusta esto,
Es tu problema. Y si no lo crees y no lo aceptas, no por mi autoridad, sino por lo que dice la Biblia, te vas a ir al infierno. Es la verdad. Y te la decimos no para emitir juicios de condena, sino para que reflexiones. Porque un mensaje a este nivel es un acto de misericordia que te invita al arrepentimiento, a la conversión, a mirar al único camino para que puedas ser salvo. Cuidado con todos los que se ofrecen como mediadores. El paralelo con la falsa enseñanza a lo largo de los siglos puede verse claramente. Han sido y siempre serán los que proclaman que Jesucristo no es la única persona que nos puede acercar a Dios. Que Él no es el único mediador entre Dios y el hombre. Que hay otros mediadores e intermediarios de Dios. Otros grandes maestros que son tan importantes como Jesucristo en materia de religión. Usted me va a decir a mí que Mahoma se puede comparar con Cristo. Que Buda se puede comparar con Cristo. Que la Virgen María y los santos, por muy buenos que hayan sido, se pueden comparar con Cristo. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque todos están estigmatizados por el pecado. Por tanto, no pueden satisfacer la justicia de Dios. No pueden llevar a nadie al cielo. No pueden. Están incapacitados. Me da pena cuando oigo a un católico decir: a María, Madre, mediadora, intercede por mí. Si la pobre Virgen María misma tuvo que decir bajo la inspiración del Espíritu Santo: mi alma se reducía en Dios, mi Salvador. ¿Quién puede decir mi Salvador? Quien reconoce que necesita de salvación. ¿Y quién necesita de salvación? El que ha llegado al entendimiento que es pecador. Hermanos míos, los hombres pueden decir lo que quieran, pero la verdad revelada en la Biblia destruye toda esta falsa enseñanza. No es de extrañarnos por qué el diablo no quiere que los creyentes estudien la Biblia con seriedad. Jesucristo, que vivió y anduvo entre los hombres, es la imagen expresa de Dios, el mismo Señor del universo. Y esto significa algo muy importante. Dios no es lo que la mayoría de los hombres piensa. Él no es un Dios despreocupado y distante que está remoto en algún lugar del espacio. Así ven la gente a Dios, pero Dios no es así. De hecho, Dios es la persona más familiar que existe. A un punto tal que Jesús lo revela como Padre, como amigo. Él no está separado del hombre por una hueste de intermediarios. Él no está separado de ti, ni de mí, ni del ser humano por muchos caminos diferentes para llegar a Él. Dios no está fuera de contacto con el mundo. Dios no está inaccesible. Él no ha dificultado la posibilidad de acercarse a Él. ¿Sabe lo que enseñan los gnósticos? Es que usted tiene que entender los misterios de Dios para llegar a tener una relación con Él. No, todo eso es porquería. Es basura. Él está próximo, hermanos. Está a la mano. Tan próximo que ha venido a la tierra y vivió como hombre entre nosotros. Dígame, ¿qué otro Dios ha hecho esto? ¿Cuándo vivió Alá entre los hombres? ¿Cuándo se hizo hombre y vivió y caminó para sufrir en su cuerpo la penalidad del propio hombre? Nunca, por varias razones. Primero, Alá no existe, no es Dios. Y segundo, no lo iba a poder hacer nunca. Todas las religiones falsas es al revés. Es un hombre común que tuvo que deificarse. La verdadera fe es distinta. Es un Dios que se autolimita, se humilla, toma forma nuestra y se identifica con nosotros.
¿Para qué? ¿Para enojarse con nosotros? No. Para que tú tengas una relación de amor con Él, para salvar, para dar vida, para acompañarte en tus penurias, para escuchar tu oración, estar pendiente de ti, atento de ti. Es un Dios que se da, es un Dios que entrega, y a cambio, ¿qué es lo único que reclama? ¿Qué es lo único que reclama? Una vida a un nivel ético, moral y espiritual que no redunda en beneficio para Él, sino para usted mismo. Él está próximo. Al hacerse hombre ha hecho dos cosas grandes por nosotros a través de Jesucristo. En primer lugar, ha demostrado quién es y cómo es. Y en segundo lugar, nos ha mostrado la forma de alcanzarlo. La forma de alcanzarlo. Jesús nos mostró la forma de cómo alcanzar a Dios. Piense por un momento sobre todo lo que Jesucristo nos demuestra sobre Dios, hermano. El hecho de que Él vino al mundo nos demuestra que Él y solo Él es la persona suprema que puede llevarnos a Dios. El hecho de que Él vino a la tierra nos demuestra que Dios está cerca. El hecho de que Jesucristo vivió como un hombre ministrando y ayudando nos demuestra que Dios se preocupa por ti, por mí. El hecho de que Jesucristo murió en manos de los hombres demuestra que Dios es amor. Él se sacrificó voluntariamente. Siendo Dios no tenía por qué morir. Y como dice la Escritura, podía haber llamado a una hueste de ángeles para que lo bajaran de la cruz y sin embargo no lo hizo. El hecho de que Jesucristo proclamó la salvación para el hombre demuestra que Dios es un salvador. El hecho de que Jesucristo proclamó el juicio para el mal y advirtió a los hombres sobre la destrucción demuestra que Dios es un Señor justo y misericordioso, porque revela la destrucción que viene para que el hombre, movido por el temor, sea llevado al arrepentimiento y pueda salvarse del mal, de la condenación que viene. Y la lista podría ser muchísimo más larga, pero la cuestión se ve claramente. Dios no es tan despreocupado ni está tan lejos del hombre para dejar al hombre que tropiece en la vida buscando a Dios. Dios ama. Dios ama. Y se ocupa tanto del hombre que le ha demostrado exactamente quién es y cómo es la forma. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la manera para que podamos alcanzarlo? Únicamente Jesucristo es la imagen de Dios, hermano. La persona suprema del universo. Solo Él es el mediador entre Dios y el hombre. Dios está tan cerca como lo está Jesucristo. Consideremos algunos textos. Juan 14:6. Y yo quiero que, porque ya hemos dicho todo esto, pero vamos a la Biblia. Juan 14:6. Vamos a identificar a Cristo como mediador. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y enfatiza lo siguiente: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Más claro? Y el agua. Pero este no es el único texto que enfatiza esta verdad. Efesios 2:18, hablando de Jesucristo, dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuál es el medio para entrar al Padre? Jesucristo. Está ahí muy claro. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios,
Quiere decir que todo lo otro que los hombres llaman Dios no son dioses, no existen. Hay un solo Dios. Y enfáticamente cuando Pablo escribe a Timoteo le dice que así como hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Recuerden, el gnosticismo enseña hay muchos mediadores, pero Dios revelando su verdad dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Hay una sola persona que media entre el hombre y Dios. ¿Y quién es esa persona? Lo dice claramente la Biblia: Jesucristo, hombre. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo. Mejor ministerio que el de Abraham, mejor ministerio que el de Moisés, que el de Melquisedec, etcétera, etcétera. Y la razón por la cual es un mejor ministerio, dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Dice que Jesús es ¿qué? Mediador. Hebreos 12:24. Mira lo que dice. Hebreos 12:24. Si me lo corre aquí, por favor. Hebreos 12:24. Un texto clave. Dice claramente la Biblia, en Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador de ¿qué? Del nuevo pacto. ¿Qué es Jesús? El mediador. Note que ninguno de estos textos dice la iglesia, María, no. Jesús. Hebreos 9:15. Así que por eso, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto. Cuando vamos a Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Y nuevamente está esta idea de Cristo, imagen de Dios. Mira, figura del verdadero. Sino en el cielo mismo. Dice que Jesús entró en el cielo. ¿Y para qué entró en el cielo? ¿Qué dice ese versículo? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y por qué puede presentarse por nosotros ante Dios? Porque es que el único mediador. Hebreos 10:20, hablando de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Nuevamente es el mediador. Primero de Juan 2:1. Hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. ¿Y por qué Él es abogado? Porque es que mediador. El que media por nosotros. El sacerdote. Hebreos 12:24. Mira cuántos textos. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él avistase toda plenitud. Por eso es mediador. Porque en él habita toda la plenitud. Esto no está fundamentado en 1 o 2 versículos. Es algo muy bien fundamentado. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Los hombres pueden decir lo que quieran. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que yo creo. Y es lo que creemos. Amén. El gnosticismo decía que el cuerpo humano era malo. Y ojo, porque esto lo seguimos viendo hoy. Ellos decían, el espíritu es puro, la carne es mala. Lo que pervierte al espíritu es la carne, decían los gnósticos. Y esta enseñanza derivó en 2 actitudes diferentes hacia el cuerpo y hacia la vida. Algunos decían que el cuerpo debía de ser disciplinado, controlado y cuidado al máximo posible.
Al controlar sus impulsos y apetitos y mantener los actos, podía dominarse con mayor facilidad la corrupción y la maldad del cuerpo. O sea, domina la carne y vas a dominar ¿qué? El espíritu. Como la carne es mala, hay que purgar la carne. Y de aquí vienen todas esas prácticas monásticas y las llamadas disciplinas, que se azotan, que se arrodillan, que vamos a ir hasta donde está la Virgen arrastrando una cadena con un palo, y las promesas y todas estas cosas que vemos en nuestros tiempos. Mire dónde está saliendo, no es de la fe de Jesús, está saliendo de una falsa religión llamada gnosticismo. Otros decían lo opuesto, que lo que se hacía con el cuerpo poco importaba, porque el cuerpo era malo y destinado a la muerte, pero el espíritu se permanecía puro. Por lo tanto, una vez que una persona se ocupaba de su espíritu, podía entonces comer, beber y hacer con el cuerpo lo que le daba la gana. O sea, esta es la otra postura. Como el espíritu es puro y la carne es mala, bueno, yo peco con la carne, no con el espíritu. Entonces puedo hacer lo que me da mi gana. ¿Han escuchado ustedes este concepto? Al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo pide. ¿No lo han oído? Y aquí vemos todo tipo de perversión. Y esto terminó influenciando hasta en la salud de las personas. Porque puedes llevar una vida muy libertina o una vida tan obsesionado con el cuerpo que te lleva a ciertas enfermedades. Lucha de un lado y del otro. El paralelo con la falsa enseñanza de hoy en día se puede ver claramente, hermanos. Algunos se concentran en el cuerpo y su salud mediante la recreación, la disciplina, una vida estricta buscando vencer la maldad, es decir, la corrupción, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte del cuerpo, tanto como sea posible. Y nos enfocamos en el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo. El cuerpo hay que cuidarlo, el templo del Espíritu Santo de Dios, pero cuidado. Una cosa es cuidar tu cuerpo y otra muy distinta es llegar a este aspecto filosófico errado. Otros viven como les place, comiendo, bebiendo, yendo de juerga como desean, pensando que poco importa cómo viven. Simplemente piense en cuánta gente cree que puede hacer lo propio, lo que quiere, cuando quiere, mientras crean en Dios y adoren. Y estos son los que vimos decir, lo importante es que tu fe esté en tu corazón. No importa cómo tú vivas, lo importante es que tengas fe. Sí, sí importa cómo tú vives. Porque Dios es santo y exige santidad. No es de extrañarnos entonces que tenemos religiones bajo el concepto de cristianismo, donde yo voy a ir con el pobre viejo guardado en una caja y le digo mis pecados. Yo puedo pecar como me dé la gana. Al final yo le digo ahí al sacerdote, mira, hice esto, aquello, lo otro, me manda a rezar 3 Padres Nuestros, 4 Ave María, soltarle una lana como indulgencia. Oye, se me salió los mexicanadas ahí, la lana. Esas cosas de mi esposa. ¿Dónde está Cintia? No, tengo que salir. Soltarle el dinerito y la penitencia, que las penitencias son una bobería, que no implica cambio en la actitud, la conducta, la corrección del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo para ir y pecar otra vez. Eso le pasaba a Israel. ¿Y sabe lo que llegó a pasar con Israel? Que Dios llegó a decirle, el mismo Dios que había establecido los sacrificios, estoy hastiado. El olor a incienso y a grasa que más aborrezco. Porque es que a Dios le aborrece cuando nosotros entramos en una especie de relación mecánica con Él, pensando que por simplemente decir, me arrepiento. No, el arrepentimiento genuino y bíblico implica corrección de la falta cometida. Y la disposición en el alma de no volverla a cometer y batallar para erradicar de la vida el pecado. Mire, hermanos,
la verdad destruye. Cuando vemos toda esa forma de pensar y vamos a la Biblia, descubrimos que la verdad de la Biblia destruye todo esto. El cuerpo humano no es malo en sí mismo. Y Jesucristo nos lo demuestra. Él es la imagen de Dios, el propio Hijo de Dios que vino a la tierra en un cuerpo humano. Por lo tanto, el cuerpo humano no puede ser malo, puesto que Dios no puede ser todo tocado por lo malo, perdón. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, dijo que lo que había creado era bueno. Que está corrompido por el pecado, eso es otra cosa. Pero la corrupción del pecado no es solo el cuerpo, es el cuerpo y es también el espíritu, el alma, la totalidad del ser humano. Pero el cuerpo no es malo en sí mismo. De hecho, nosotros, nuestro cuerpo y lo que somos como personas, fuimos hechos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios, el propio Hijo de Dios que vino a la tierra en un cuerpo humano. Por lo tanto, el cuerpo humano no podía ser malo, puesto que Dios no puede ser tocado por lo malo. El cuerpo humano tiene que ser honorable, o bien Jesucristo no se hubiera envuelto en un cuerpo humano. Jesucristo no hubiera venido a la tierra como hombre. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de los que niegan la venida de Cristo como hombre? Primera Juan dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne, el tal es anticristo. Interesante. La conclusión es impactante y convulsionante para la vida del hombre, puesto que el cuerpo es honorable, significa que todo lo que un hombre hace con su cuerpo es importante para su bienestar espiritual. Lo que hace con su cuerpo determina su relación y determina también su destino con Dios. Nosotros evitamos ciertos excesos. El cristiano verdadero evita ciertas prácticas y ciertos excesos, no porque evita la consecuencia, sino porque ha llegado a la conclusión en su vida, a la determinación de que existe para honrar a su Dios, y por tanto se limita de todo aquello que deshonra a Dios. Porque cuando usted dice, no voy a hacer esto, aquello y lo otro, para evitar solo consecuencias, usted es un egoísta, usted está pensando solo en usted. A usted no le interesa honrar a Cristo. Pero cuando usted dice, yo no voy a fornicar, yo no voy a adulterar, yo no voy a dar mi cuerpo al vicio, a esto, aquello y a lo otro, porque yo con todo lo que soy quiero honrar a mi Señor y Dios y presentarme como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, la cosa es muy diferente. Esa es la directriz cristiana. Amados hermanos, es totalmente imposible mantener bien el espíritu con Dios y dejar que el cuerpo haga de la suya. Una persona es una persona tanto en espíritu como en cuerpo. Por lo tanto, debe honrar a Dios. Como dice la Biblia, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, honra al Señor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenta tu cuerpo. No importa la forma, tamaño o volumen del cuerpo, preséntalo. Y honra a Dios con ello. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren,
El gnosticismo decía que el camino a Dios era a través del aprendizaje de cierta cantidad de conocimiento y ciertas palabras clave que garantizaría la apertura, un discernimiento espiritual. Y el énfasis estaba colocado en el intelecto y el aprendizaje y en el conocimiento y en el discernimiento, en el mejoramiento personal, en el esfuerzo propio para lograr la aceptación de Dios. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré? Que se lo atribuyen a Dios. Yo nunca he dicho eso. Es un concepto gnóstico. A Dios rogando y con el mazo dando. Claro, lo hemos oído, ¿verdad que sí? Y lo usamos mucho. Cuidado. Cuidado. El paralelo con tanto del pensamiento humano es evidente. Tanto se sienten seguros y a salvo si ellos conocen sobre Dios y la religión, conocen frases y palabras religiosas. Y vemos lo mismo hoy. ¿Qué pasa con las logias? Las instituciones fraternales, la palabra secreta, el saludo secreto, los grados para conocer los distintos niveles de misterio. No es nuevo. Y tenemos niveles de sectas falsas del cristianismo que te van mostrando, a medida que tú avances, tú vas a ir subiendo de nivel. Y prácticas místicas y no bíblicas. Escribe tus pecados en este papel y ahora clávalo aquí en la cruz y vamos a darle fuego. Se acabaron tus pecados. Cuento, no te arrepientas para que tú veas. Y no dependas de la obra del Espíritu Santo de Dios para que te transforme. Que te vas a incendiar todos los papeles del mundo en la cruz más grande del mundo. Que nada va a pasar en ti. Y estamos llenos de esto, lamentablemente. Y creemos que si decimos determinadas palabras, cosas tienen que ocurrir. El poder de la palabra, decláralo. Porque la palabra tiene poder y escuchamos todas estas sandeces. Es que si tú pronuncias porque la palabra tiene... Eso lo enseñaba el gnosticismo. Y es penoso ver que la gente se deja embaucar por estas cosas. Saber sobre alguien no es conocer a la persona. No es conocimiento personal, te dicen los gnósticos. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad, ojalá que. Entonces sí es un conocimiento. A los que creen en su nombre y a los que le recibieron, los que le conocieron, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces no me puede importar lo que me diga quien quiera. La verdad revelada por Jesucristo golpea los verdaderos cimientos de tales pensamientos y enseñanzas, hermanos. Dios no salva a una persona porque piensa en Dios y conoce algunas cosas sobre la religión y sobre Dios. Usted puede saber mucho de Dios, pensar mucho en Dios, escribir mucho de Dios. Que si usted no se arrepiente de sus pecados y viene a la cruz y ve en Jesús al Señor, al Salvador, al Mediador, al único que salva, usted por más que escriba de Dios no va a ser salvo. El infierno va a estar lleno de intelectuales y de teólogos. Y a veces damos por sentado que porque tengo un lenguaje religioso o sé doctrinas o sé teología, soy salvo, o es un hermano muy espiritual. No, ¿qué espiritual? La salvación no está condicionada por el conocimiento intelectual de las cosas de Dios, no. Dios salva al inculto de la misma manera que al culto. Al simple como al intelectual, al ignorante como al gran conocedor. Salva lo mismo al pobre que al rico, al iletrado que al analfabeto.
Y esto se ve en que Jesucristo es la imagen de Dios a quien lo enseña. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a ¿quién? A los sabios. Vaya a la historia y va a darse cuenta que los grandes movimientos heréticos de la historia, y hay distintos tipos de herejes. Hay herejes anormales, porque son unos burros que se creen inteligentes. Sí, es verdad. Esos son más comunes en estos tiempos. Pero los herejes del pasado, la mayoría era gente muy culta, tan intelectual, que iban a un campo de lo racional y queriendo entender los misterios de Dios, terminaron negándolo. A ver, racionalmente se puede entender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y a la misma vez hacen cosas diferentes. Yo no lo puedo entender. Si yo les digo que yo tengo el conocimiento para transmitir esa verdad, los estoy engañando. ¿Sabe por qué lo creo? Porque la Biblia lo enseña. No lo entiendo, pero la Biblia lo enseña, lo tengo que creer, punto. Cuando la gente empezó a negar estas verdades, cuando quisieron entender racionalmente cómo ocurren las cosas. Y hay cosas que son espirituales. Y esos padres de la iglesia, que muchas veces ustedes oyen iglesias que los ponen bien en alto, la mayoría enseñaron una serie de barbaridades tremendas debido a sus razonamientos filosóficos. ¿De dónde viene, por ejemplo, el concepto de María, Madre de Dios? Que oímos tanto en nuestros tiempos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. No, cae, reprende. Mire, concepto gnóstico, ruega por nos, mediadora, Madre de Dios. ¿De dónde surge? Cuando surge el conflicto de que están negando la humanidad o la deidad de Cristo. No, Cristo tiene que ser Dios. Si Cristo es Dios, entonces María es madre de ¿quién? De Dios. Pero si eso pasa, tiene que ser sin pecado. Por tanto, ahí viene la Inmaculada Concepción. Y terminan en toda una tragedia teológicamente hablando. Y una perversión desviando miles de gente. No, mi hermano. Jesucristo es la imagen de Dios que salva. Vino a la tierra como un bebé. Fue educado por padres pobres y sencillos. Que no fue educado en una universidad ni en ninguna otra escuela más allá de la sinagoga comunitaria. Que siempre ministró y llegó a los necesitados del mundo. Aquellos que tenían una necesidad independientemente de su edad, estatus económico, etcétera, etcétera. Jesucristo revela, amados hermanos, que Dios salva a todos los que vienen al Padre a través de Él. A través de Él que nos redime y perdona nuestros pecados. Mateo 22:9, y ya voy a terminar. Y pues a la salida de los caminos, dice la parábola, y llamad a las bodas a cuanto halléis. A Él puede venir cualquiera. A cuanto halléis. Romanos 10, 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y esto es interesante porque hoy en día hay una corriente enseñando que Dios salva de una manera a los judíos y de otra a los gentiles. Cuento. La Biblia dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor, no importa si es judío o gentil, será ¿qué? Salvo. Entonces el judío y el gentil se salvan solamente creyendo en ¿quién? En Jesús. Y si alguno me está oyendo y usted es judío, arrepiéntase y cree en Cristo, si no, no va a ser salvo. Es la verdad que está en la Biblia y que tenemos que anunciar sin miedo. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí está. El hombre solo puede ser presentado perfecto por medio de Cristo. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Apocalipsis 22:17,
El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, dice la Biblia, tome del agua de la vida gratuitamente. La oferta del evangelio, ¿para quiénes? Para todos. Yo no veo aquí en ninguno de estos pasajes el que quiera, el que tenga la palabra clave o el que tenga el conocimiento tal. No, basta con venir tal y como estás. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jesucristo es la imagen expresa, es la representación exacta, la manifestación perfecta de las personas de Dios mismo. No hay otra persona que nos pueda acercar a Dios, ni ningún otro estilo de vida a seguir al alcanzar a Dios. Hermanos míos, Jesucristo es la majestad soberana del universo que vino a la tierra como Dios para salvar a los hombres. Por eso debes creer en Él y solo en Él. Termino con dos textos de la Biblia. 2 Corintios 5, 19 al 21, la semana que viene vamos a seguir. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Con quien Dios hizo un trato para reconciliar al mundo pecador, a ti y a mí, fue con Cristo. No hay otra vez. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dígame si esto no es maravilloso. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos portavoces. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. ¿Cómo el hombre llega a ser justicia de Dios? Solamente en Cristo. 1 Timoteo 3:16. Interesante, la mayoría de los 3:16 de la Biblia son pasajes interesantes. E indiscutiblemente, para los que niegan que Jesús es Dios, mire, este es uno de los textos más contundentes que hay. Indiscutiblemente, o sea que esto es algo que no se discute. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne, y el verbo es Dios según el 1:1, ¿verdad? Y si el verbo es Cristo, este Dios que se manifestó en carne, ¿quién es? Cristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermano, ¿quién fue el predicado y el que ascendió? Fue Jesús. Sin embargo, dice que fue manifestado en carne. O sea, ¿se da cuenta cómo está hablando de la misma persona? ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen de Dios. Jesús es Dios. Señor, gracias por esta mañana y la bendición de poder estudiar tu palabra y escuchar tu mensaje. Gracias por la persona de Jesucristo, Señor. Él nos revela el camino. De hecho, Él es el único camino, la verdad y la vida. Oro para que todos aquellos que oyen este mensaje, tanto aquí como vía internet, puedan ser tocados por estas palabras y llevados al arrepentimiento si es que ha habido alguna deficiencia o error doctrinal en su vida.